Tres, a ver si ahí sí se escucha. Ahora sí se está escuchando. Bendita tecnología. Ok. Quiero compartirles un tema que Dios pues ha tratado conmigo siempre, en todo momento, durante toda la vida, forever and ever, pero que definitivamente es algo en las cuales tenemos siempre muchas dudas. Y es que en muchas ocasiones, a lo largo de nuestra vida, sin conocer de Dios, aprendiendo a conocer de Dios y posterior a estar en buena teoría firmes en la palabra, siempre hay algo que nos atormenta, que nos afecta, en lo que podemos caer, tropezarnos constantemente, y eso se llama el pecado. Muchas veces sabemos que está mal, no queremos hacerlo, y entonces nos preguntamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué fallo? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué constantemente, como decimos popularmente, metemos la pata y tropezamos constantemente? Cuando no conocemos de Cristo, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador, el pecado pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque queda a una interpretación nuestra si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Si, por ejemplo, voy y compro algo en la Musmani, por decir algo, y me dan el vuelto, y al ir caminando me doy cuenta que la persona me dio 1,000 o 2,000 colones de más, muy probablemente la gran mayoría de personas no lo vamos a dejar. Se equivocó, mire qué suerte, me dio 1,000 o 2,000 colones más. ¿Quién sabe a cuántas personas más bien les quitan y justificamos el dejarme esos 1,000 o 2,000 colones? Porque no tengo noción, no hay nada dentro de mí que me diga, devuelva ese dinero, porque a esa muchacha le va a faltar esa plata cuando cierre la caja. O una imprudencia de tránsito, brincarme un alto, robarme literalmente algún producto X de algún almacén, etcétera, mentir deliberadamente ante un jefe, ante alguien de la familia. No voy a percatarme, ni voy a sentir tanta incomodidad por lo que estoy realizando, porque no tengo conciencia de lo que es el pecado. Pero cuando llego a los pies de Cristo, cuando entrego mi vida a Cristo y me comienzan a hablar de que Él perdona mis pecados, de que Él limpió mis culpas, de que todo lo que yo hice Él lo echó en el olvido, entonces ya yo comienzo a dudar si cuando me equivoco, por X o Y razón, como nos enseñaban de pequeñitos, hay un Dios en el cielo que está enojado, y Dios lo está viendo, y Dios lo va a castigar, y vamos a perder esa salvación que tuvimos, vamos a perder ese perdón que recibimos de parte de Dios. Pero también hay otra etapa, cuando ya tengo tiempo de estar en la palabra de Dios, puede que me haga carebarro. ¿Por qué? Porque me dicen que la salvación no la pierdo y que Él siempre me perdona. Entonces, constantemente puedo estar haciendo cosas que no son correctas, confiado de una manera irresponsable en que Dios siempre me va a perdonar. Entonces yo quiero que busque en la Biblia el libro de Romanos, la carta de los Romanos. En realidad no es la carta de los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Está después de Juan, finalizando los evangelios, y ahí en la carta de los Romanos vamos a buscar el capítulo 7. Y cuando lo encontramos, vamos a ir al versículo 7. Voy a pedirles algo a los que están en TikTok que no acostumbro. Si usted está viendo la transmisión y puede darle like, eso nos ayuda a que el algoritmo comunique que estamos transmitiendo un tema, y eso hace que le llegue a más personas. Entonces eso se los agradezco mucho, pero lo más importante es que le preste atención a la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos, no aparece en la pantalla, lo vamos a buscar en la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 7 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Voy a leer rápido del 7 al 13, porque lo que más me interesa es lo que hay del 14 en adelante. Dice Romanos capítulo 7, versículo
7. Ahora bien, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Muchos leen la Reina Valera, hay bastante diferencia en la forma en la que se expresa. Como lo digo en los devocionales, recomiendo que hagan la inversión en comprar Biblia y comprarla en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra en el versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Pero el pecado, escuche qué interesante lo que dice Pablo, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Ahí voy a hacer una pausa para explicar brevemente. Pablo aquí lo que le está explicando a los romanos es el eterno pleito y el eterno problema sobre hacer cosas, hacer lo bueno o hacer lo malo. Y Pablo lo que dice es que cuando yo estoy en ignorancia, no sé si alguna vez vieron la película Megamente. La película Megamente, los dos, tanto el bueno, que ahorita se me olvidó el nombre, y Megamente, nacen, tienen un viaje, pero uno cae al estilo Superman en una familia que lo quiere y lo desarrolla, y el otro cae en la cárcel. Megamente, que cae en la cárcel, aprende todo lo que los presos le enseñan. Entonces él no lo ve malo, porque a él le están enseñando, recordando mi infancia, a abrir candados, a mentir, a hacer cosas indebidas, y no lo ve mal porque está creciendo en eso. Cuando yo crezco en un ambiente X o Y, lo que se haga ahí, yo lo voy a ver normal para mi vida. Entonces, si estoy en una familia que grita, si estoy en una familia que todo es gritado, que todo es a lo chancho, que todo es sin pedir por favor, sin decir gracias, yo crezco así, creyendo que eso es lo normal, hasta que me topo con alguien que me dice, pues usted sí es insolente, malcriado. Y yo, ¿qué le pasa? Delicado, no se le puede decir nada. No, no es delicado, es que yo crecí en un ambiente que no era el correcto, pero yo no lo vi mal. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se habla del pecado, Pablo lo que está diciendo es, cuando conozco la ley y la ley me dice que codiciar es malo, me está matando, porque ya ahora no solo estoy codiciando, sino que me estoy imaginando un montón de cosas que puedo codiciar. ¿Por qué? Porque el pecado, que es creado por Satanás, por el maligno, lo que busca y lo que quiere es que yo caiga en todas las consecuencias de la codicia para matar mi espíritu, no matarme como ser humano, para matar mi espíritu. Y esa muerte espiritual es peor, es fatal. Entonces esa es la discusión que hay ahí. Ahora viene la parte bonita, que es del versículo 14 en adelante. Dice, el que está hablando aquí es Pablo. Entonces, para que tengamos un contexto bien claro de quién es Pablo, estamos hablando del apóstol. Algunos dicen que el número 13, pero es que en realidad el 12 se guindó, se ahorcó, y Dios tenía planeado. Yo soy de los que creo, al igual que muchos, que si Judas se hubiera arrepentido y pide perdón, lo perdonan, echado al fondo del mar y sigue adelante, pero el pecado, la codicia, no lo tenía planeado para decirlo, pero bueno, ahí está.
la codicia de Judas y el afán, porque muchos dicen, aquí voy a hacer un paréntesis, muchos hasta se hacen la quema de Judas en Semana Santa, y lo queman y le prenden fuego, tanto así que el nombre Judas ni siquiera es normal. Pablo, Santiago, Juan, Felipe, Marcos son nombres muy normales, pero nadie le pone al hijo Judas, ni siquiera al perro, ni a un Rottweiler, a nada le ponen Judas. ¿Por qué? Porque es un traicionero, fue el que por culpa de él crucificaron a Jesús. Pero hay algo muy importante que las personas no notan. El tema de Judas no fue la traición a Jesús, él creía que él era el Mesías, él estaba seguro que Jesús era el Mesías y él lo entregó a los fariseos porque él tenía la esperanza de que en el momento en el que lo fueran a sentenciar, que le iban a aplicar el castigo, él iba a hacer caer fuego del cielo, iba a salir el ejército que iba a destruir al imperio romano. Fue un error de percepción de conceptos. Judas nunca entendió que el reino que Jesús traía era el reino de los cielos. Judas siempre creyó en la ley, en la ley romana no, en lo que se decía que era que un Mesías iba a venir, iba a destruir a todos los romanos. Eso era lo que Judas creía. Entonces, cuando usted ve las diversas películas que hay sobre Jesús, sobre Judas y todo lo demás, y principalmente cuando ve la última, que es The Chosen, donde lo personifican demasiado bien, él le dice al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dice, ¿no crees que él sea el Mesías? Y él le dice, he visto señales, milagros y prodigios, y aún así lo vas a entregar. Es que creo que aún no lo he visto todo. Él no tiene falta de fe en Jesús, al contrario, tiene una fe exageradamente alta pero mal enfocada, porque él cree que cuando ya lo tengan preso va a levantarse, va a romper las cadenas, va a levantar un dedo, va a aparecer un ejército y va a echarse a todo mundo y ellos van a gobernar. Por eso Juan, Santiago le decían, yo quiero estar a su derecha, yo quiero estar a la izquierda, yo quiero ser el administrador del reino que él va a traer. En realidad Judas tenía fe, pero lo traicionó la historia que él manejaba. Nunca entendió, nunca abrió el entendimiento a lo que Jesús le estaba diciendo. Y 30 monedas de plata, la codicia, la avaricia, al final causaron la muerte de él y ahí quedó. Entonces, el que está hablando aquí es Pablo. Y Pablo fue un apóstol que, si bien es cierto, no estuvo con Jesús, el mismo Dios lo bota del caballo después de presenciar la muerte de Esteban. Lo bota del caballo, lo tira al suelo, lo deja ciego y tiene un encuentro directo con Jesús. Y Pablo es el que más cartas escribe de todos los 12 apóstoles. Y es el que habla de una relación todavía más intensa con un Jesús con el que no caminó, pero del que sí conoció, y lo conoció de una forma totalmente diferente. Entonces, ese gran apóstol que se llamaba Saulo, cuando mataba a los judíos, porque cuando apedrean a Esteban en la plaza donde él está predicando, el joven Saulo, dice la palabra de Dios, era uno de los que estaba viendo la muerte de Esteban. O sea, él buscaba cristianos para matarlos. Y aquí ya no está hablando Saulo, aquí está hablando Pablo. Y escuche lo que dice un apóstol de Dios, uno de los más grandes, de los más reconocidos y de los más fuertes líderes de esa época de la iglesia. Él dice lo siguiente: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Escuche esto. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. No sé si le ha pasado. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Eso lo está diciendo Pablo. O sea, a mí me encantaría, yo sé que las que están aquí son nuevitas, por los que están viendo hay gente vieja, a mí me encantaría que esos que andan pidiendo plata y que son así, que salen con videos en la casa y hablando todo muy bonito y todo lo demás, dijeran el pecado que vive en mí, porque se les cae el coaching que tienen en las congregaciones. Dice Pablo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y sigue, le sube el nivel. Dice, yo sé que en mí,
Es decir, en mi naturaleza pecaminosa, o sea, soy un pecador empedernido, no existe nada bueno. ¿Qué nivel el de Pablo? Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado, y vuelve a repetir, que vive en mí. Y luego dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. O sea, eso que está escrito ahí es demasiado fuerte. Y eso es como que el católico vea al Papa, que ahorita no sé cómo es León, si es el Papa León, como le digan ahora, que él se pare y diga, acabo de pecar, y que cuente el pecado. Se cayó la Iglesia Católica. Eso es como que los apóstoles y profetas del circo que anda evangélicamente hablando, cuenten sus chanchadas y con lo que están luchando. O que el pastor que tiene su programa y que tiene su carrito y su casa y todo, confiese que no lee la Biblia en toda la semana. O sea, a ese nivel se caen las estructuras, porque todas esas estructuras están basadas en hombres, no están basadas en la palabra de Dios. Y Pablo, con el nivel que él tiene, está diciéndole a las personas, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y ojo, el 22, porque aquí ya todavía sube otro nivel más. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder, escuche. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es que si aquí en la Biblia dijera que eso lo dice Saulo, no dice, y claro, acaba de volarle pedradas a un pobre y lo dejó muerto. Pero lo está diciendo Pablo, escribiéndole a los romanos. Y le dice, ese poder me esclaviza al pecado que está todavía dentro de mí. Y en el 24, campeonato mundial, soy un pobre desgraciado. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? O sea, no son palabras menores. Y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, fui esclavo del pecado. Era esclavo del pecado. En algún tiempo fui esclavo del pecado. No, dice, soy esclavo del pecado. Lo que Pablo nos está diciendo ahí es demasiado fuerte para que ustedes y yo hoy definitivamente tomemos una decisión, primero, de entender algo que Dios nos quiere decir que no se predica hoy en día, y segundo, que eso ya lo vamos a ver, segundo, hacer pues no un pacto, porque no me gusta esa palabra, pero pedirle a Dios que nos dé la fuerza para dejar de hacer lo que está mal. Porque ya tenemos claro que lo que está mal lo hacemos por el pecado que vive en nosotros. No porque seamos malas personas, no porque seamos unas ratillas, malintencionados y todo lo demás, sino porque tenemos que tener claro y entendemos que hay un pecado que vive en nosotros. Y luego, más adelante dice, en el capítulo 8, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, aquí ya vamos a avanzar. Hay un conflicto en el ser humano que es la incapacidad, el deseo de hacer el bien. Está siempre presente, pero la fuerza para ejecutarlo es lo que hace falta. El pecado siempre residente no es la persona en su núcleo, sino el pecado que mora en cada uno de nosotros. Y la esclavitud y el auxilio del grito, que dice Pablo, que en la Reina Valera dice, miserable de mí, en realidad es un rescate por medio de Cristo Jesús. Entonces, les voy a mencionar acá
Si nunca han escuchado de él, les voy a enseñar lo que dice Matthew Henry. Matthew Henry fue un comentarista de la Biblia, de lo mejor que ha existido, y de hecho los libros de los comentarios de Matthew Henry es lo que más utilizamos cuando estamos estudiando la palabra de Dios para preparar sermones que vayan acuerdo a la palabra de Dios. Y Matthew Henry dice, comentando sobre Romanos 7, del 14 al 25, dice: Henry interpreta el pasaje como el conflicto interior del creyente entre la gracia y el pecado remanente. El cristiano, aunque libre del dominio del pecado, lucha con dolor contra la corrupción que permanece, y destaca que la pugna entre la ley de la mente y la ley de los miembros genera un anhelo de santidad absoluta, y que el creyente encuentra su consuelo y victoria final únicamente en Jesucristo. Traducido al español, lo que Matthew Henry está diciendo aquí es que tenemos que tener claro que somos humanos y que hay una lucha entre el espíritu y entre la carne. Hay una canción que recuerdo de hace muchos años, que un grupo de chicos con los que yo trabajaba hacían mimo, y ellos les gustaba hacer mimo con esa canción, y la canción se llama Dos seres que hay en mí. Es una canción muy vieja, muy bonita, porque no es anticuada, pero la canción más o menos dice: dos seres hay en mí que quieren gobernar. El uno va con Dios, el otro está muy mal. Y aquí me encuentro yo tratando de descifrar cuál de ellos tomará el control de mi vida. Entonces, en la canción, que es lo que está explicando Matthew Henry y que es lo que Pablo nos está enseñando en la carta a los Romanos, dice que literalmente esas caricaturas donde está el pato Donald, y aquí le sale el pato Donald diablito, y aquí le sale el pato Donald angelito, y los dos le están hablando: haga lo malo, haga lo bueno, no haga esto. O Tom y Jerry, y a Tom le sale aquí el gato con cachos, y aquí le sale el gato con el aura y la aureola y todo lo demás. Es una caricatura, pero es literal. Siempre hay voces que nos están hablando, y yo tengo que identificar cuál es la voz de Dios, la voz mía y la voz del enemigo. Y siempre hay mínimo dos voces que nos están diciendo: mira, eso no está bien. Y hay otra que te dice: pero no está del todo mal. Eso no está del todo bien. Eso sí, definitivamente está mal. Siempre hay dos voces, y esas dos voces es la lucha de la carne contra el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro que si nos metemos en los caminos de Dios, entramos a una guerra, y a una guerra total, y la guerra está en el control de la mente, y no para farmear auras, ¿okay? Sino una guerra de verdad en el control de la mente, y no es una guerra como y entonces el ángel, no, o sea, es una guerra campal en la mente, donde quiero hacer lo bueno, como dice Pablo, pero no puedo hacerlo. Esto es como perder peso. Una persona no puede pretender venir al gimnasio y corregir en 4 semanas, pegando brincos como atarantado o corriendo como loco, 15 años de comer mal. No se puede hacer. ¿A qué edad usted aceptó a Cristo en su corazón? Y si no lo ha hecho, tiene que aceptar a Cristo en su corazón para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y sea salvo. Pero ¿a qué edad aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Porque dice el profeta Ricardo Arjona: a mí me bautizaron a los 6 meses y ni siquiera me preguntaron. Y ahí sí, que yo me acuerde, a mí me mojaron la cabeza, no sé qué, no tenía ni el año, y a mí nadie me preguntó. Yo ya me bauticé hace muchos años, creo que fue a los 33, si no me equivoco. Yo me bauticé, y me acuerdo que fue en el río Barranca, ya yo consciente. Fuimos al río Barranca, y me acuerdo que fue con el pastor Alexis y don Danilo, que yo me bauticé, y ya ahí yo totalmente siendo consciente, hice el bautizo en el Señor. Pero yo conocí de Cristo pasados ya, de forma seria, pasados los 30 fue cuando conocí de Él. Entonces, de los 30 para atrás, toda mi vida estuve haciendo un montón de cosas por aprendizaje, por inercia, porque me lo decían,
y nunca me cuestioné si estaban bien o estaban mal, más allá de un robo, un asesinato o cosas así, ya a nivel un poquito más pesado. Pero fuera de ahí, gritar, decir malas palabras, lo que quiera interpretar, no lo veía mal porque fue mi formación de 30 y resto de años, hasta que llego a Cristo. Entonces, ¿cuándo usted aceptó a Cristo en su corazón? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace 15 días? ¿Hace un año? Ok, entonces, a la edad que tiene, quítele ese año. Todo lo demás es el aprendizaje que usted tiene. Hay una batalla en su mente demasiado fuerte porque el enemigo no quiere soltar lo que sembró ahí. Y el espíritu quiere que usted sea libre. Entonces siempre va a haber una batalla entre la carne y el espíritu, literal. Van a querer que hagamos lo que no es correcto, pero hay algo que nos dice que tenemos que hacer lo correcto. Hay otro, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es el predicador de los predicadores, el padre de los predicadores. Los sermones de Charles Spurgeon se conocen a nivel cristiano por todo el mundo y fue uno de los mejores predicadores de la palabra de Dios. Y Charles, a este pasaje de Romanos, él dice, me encanta lo que él dice. Spurgeon sostuvo que Romanos 7 describe la lucha actual, escuche, la lucha actual de un creyente regenerado, y vio ese conflicto contra la naturaleza carnal como prueba de salvación frente a la falsa paz. Argumentó que la vieja naturaleza, póngale atención a esto, la vieja naturaleza persiste tras conocer de Cristo. Eso es lo que quiere decir el nuevo nacimiento. Y genera una fricción inevitable, y él usa el pasaje para refutar la perfección que venden la mayoría de iglesias alrededor del mundo, sin pecado en la tierra. Y él más bien reafirma el lamento del creyente, que es como un don de un guerrero herido que lleva su victoria final en Cristo. Cuando yo empecé en el evangelio, en los caminos del Señor, me frustraba, y lo he dicho en muchas ocasiones, me frustraba demasiado escuchar que la persona que se paraba en el púlpito decía que se levantaba todas las madrugadas a orar porque había que buscar a Dios de madrugada, cosa que no es cierto y no tiene fundamento bíblico. Son exégesis de pasajes que hay del Antiguo Testamento. Entonces yo decía, pero yo no puedo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, de verdad, o sea, Dios es testigo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, yo me iba para la sala, me arrodillaba, ponía música de adoración, me ponía de rodillas, respiraba y me dormía. En el sillón, en el suelo, en donde fuera. No podía aguantar el sueño. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Entonces a mí me frustraba porque yo no podía alcanzar la santidad que él me estaba vendiendo. Yo no podía llegar al nivel de oración que esa persona tenía. Yo no me podía ir a la montaña, como lo contaba, lo hacía, para encontrarse con Dios. Entonces esa perfección no es real, porque no está contando las batallas reales con el enemigo. Yo prefería, mejor que alguien se subiera y me dijera, subiera y agarrar el micrófono y dijera, yo no sé ustedes, pero yo esta semana no agarré la Biblia ni un solo día. Pero decir eso desde un púlpito, fatal, porque se cae la imagen. Y no estamos para presentar la imagen, estamos para presentar la palabra de Dios y la verdad de Él. Entonces Spurgeon dice que en este pasaje Pablo lo que está haciendo es contándonos la realidad humana que vive él, pero que usted y yo vivimos siempre. De un pronto al otro me encuentro haciendo lo que yo odiaba. De un pronto al otro me encuentro repitiendo las palabras que yo nunca pensé que iba a decir, o realizando acciones que yo siempre detesté. ¿Y por qué lo hago? Porque es el pecado que habita en mí. Acepté a Cristo en mi corazón y se borra como magia, igual que la grasa, no se va si no entrena. No se va si no alzo pesas, no se va si no hago cardio, no se va si no me meto y comienzo a disfrutar de la comida con un buen plan de alimentación y me comienzo a cuidar de lo que estoy comiendo con entrenamiento y con dedicación. Esto es igual. ¿Por qué lo hago? Por el pecado que habita en mí. Y si lo tuvo Pablo, lo tuvo Pedro, lo tuvieron los que estuvieron con él, nosotros requete lo vamos a tener, y nosotros no caminamos con Jesús.
Pero lo que ellos nos están diciendo es, en el caso de Pablo, y yo que lo conocí, soy un miserable, porque digo que no voy a tomar y tomo. Ahora, ¿tomar es pecado? No, no es pecado, pero si se convierte en vicio, me está llevando a la muerte. Y ese es el debate que hay. Yo conocí a un señor que agarraba el micrófono y predicaba, y en Ejeroca pedía una cerveza en vaso y una gin, pero que la cerveza se la sirvieran adentro y le pusieran el gin y el vaso, y estaba tomando cerveza. Pero como a Ejeroca llegaban los hermanitos de la congregación, pastor, mire, el pastor tomando gin, y era cerveza, el mismo color. Falsedad total. O sea, vendo una imagen. Y aquí lo que nos están diciendo es, en este pasaje, para usted y para mí, tenemos que entender que tengo una lucha con el pecado siempre. Ahora, viene la parte más bonita. Romanos no debe desanimarnos. Ese pasaje no nos tiene que desanimar, porque yo podría decir, seas tonto, si Pablo, nivel, ¿verdad?, Iron Man, decía que era un miserable, ¿y yo dónde quedo? O sea, yo soy re miserable. O sea, yo no merezco, pero nada. Eso no nos tiene que desanimar, porque escuche esto: sentir repulsión por nuestras propias fallas y experimentar una lucha constante por obedecer a Dios es la marca de un corazón vivo, transformado por el Espíritu Santo. ¿A qué es a lo que voy? Si yo, airada, deliberada, consciente y claramente, agarro a una persona y la despedazo en un chisme y me sabe rico hablé de ese chaval, rico hablé de esa vieja y la dejé valiendo nada y le conté a todo mundo y no me siento mal por eso, estoy mal. Estoy mal, o sea, yo no he aceptado a Cristo en mi corazón. Pero si yo me presto para un chisme, a poner uno de tantos ejemplos, y vio que desgraciada esa, no, y si es que la infeliz, y después de que solté la lengua, tiré el veneno, escupí, cuando doy vuelta yo digo, yo no tenía que haber dicho eso, ya lo dije, ya la solté, ya lo publiqué, ya lo subí en el estado, se lo dije a 3 personas y me siento mal, yo no me tengo que desanimar. Eso no quiere decir que tengo que seguirlo haciendo. No me tengo que desanimar, porque hay una señal muy clara. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Porque Dios está cambiando mi vida. Antes yo la soltaba, la lengua, por todo lado. Ya ahora cuando cuento algo, ya me siento mal. Y no analizo. Ya lo hablo menos, ya critico menos, ya no hablo tanto, ya yo me alejo de ese tipo de cosas. Pero si lo hago, no tengo que decir, porque si yo no reacciono a lo que estoy haciendo mal, entonces sí estoy mal. ¿Sí me explico? Pero si yo hago algo mal y en el momento en el que hago lo malo, reacciono, Dios, ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? ¿En qué momento lo hice? Si yo estaba en mi mente, no lo voy a hacer, 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 y lo hice. Pero yo recapacito en el momento. Eso es una señal buena, inequívoca, de que Dios está trabajando en mí. De lo contrario, ando haciendo lo malo a la libre, totalmente a la libre. Y esta pregunta es una pregunta brutal. Si yo acepto a Cristo en mi corazón, soy salvo porque confieso que Él es mi Dios y mi Salvador. Les voy a contar una pequeña experiencia. Los demonios hablan, los espíritus malignos son reales. Cuando se está en una liberación, que toca orar por alguien que tiene un espíritu claramente nivel el exorcista, cosas así ya graves. Se los digo por experiencia propia. Los demonios reconocen a Jesús. Los demonios respetan el nombre de Jesús y de Dios. Y a la hora de una administración, con cautela, con cuidado, con madurez, con palabra y con personas que sepan hacerlo, cuando se está arrepintiendo al demonio, el demonio habla de Jesús. El demonio dice, no, yo creo en Jesús, porque ellos creen en Jesús.
saben que existe. Lo que un demonio nunca puede hacer es confesar que Jesús es su Señor y su Salvador. En el momento en el que en un momento de liberación se le dice a la persona, al demonio que está hablando, repita conmigo, reconozco a Jesús, y ahí se escocheró el asunto, porque ellos no pueden reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué pasa cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y la regué? ¿Qué pasa cuando yo digo, Señor, soy un hijo de Dios y salgo y robo, salgo y miento, salgo y maldigo, salgo y deliberadamente hago lo malo? Pregunto, ¿perdemos la salvación? No la perdemos, bueno, porque ya lo leyeron. No la perdemos porque eso es algo que Dios nos lo dio a nosotros, nos lo ganamos. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos la salvación por el pecado, pero nos invita a no pecar más. Cuando la mujer de flujo de sangre le toca y él dice, alguien tocó el borde de mi manto, y le dicen, maestro, pero rabí, todos te están empujando, todos te han tocado. No, es que poder salió de mí, y la limpia, se va. Cuando a la mujer que encuentran en adulterio la van a apedrear y él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se van, él se vuelve y le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Le da la sugerencia. ¿Por qué? Porque va a ser propensa a volver a pecar. Somos propensos a volver a pecar, pero el pecado no nos quita la salvación. Lo que pasa es que tenemos que tener claro lo siguiente: el dolor del pecado es evidencia de vida. Los muertos no sienten dolor y los cadáveres no luchan. La falsa paz del inconverso, del que no conoce a Cristo, quien no ha nacido de nuevo, vive en tregua pasiva con sus faltas. El diablo no lo perturba porque ya le pertenece. Una persona que no haya aceptado a Cristo en su corazón, por eso se lo digo, si tenemos familiares que no conocen a Cristo, tenemos que orar por ellos, porque lo que hacen, sus reacciones, sus gestos, sus chichas, sus enojos, sus malacrianzas, sus vicios, todo lo hacen, no lo ven mal. ¿Por qué? Satanás no los ataca, son parte de. ¿Sí me explico? O sea, no es que, pertenecen al diablo, no, es que no han entrado al reino de Dios. Lo que hacen, lo hacen por costumbre. Si una persona crece con un papá machista y va a ser una persona machista porque Satanás lo tiene controlado, no, porque creció como un machista. Si crece con una mamá de esas abnegadas, que renunciaron a su vida para que otros vivieran, y la mujer viene con ese patrón, no es porque Satanás la tiene presa y cautiva, es porque eso fue lo que aprendió. Tan sencillo como eso. ¿Cómo la sacamos de ahí? Solo Cristo. Cuando llega al conocimiento de Cristo, entonces ahí vienen los cambios. Por eso, una persona que no conoce a Cristo le pega 4 gritos y le menta la madre a alguien cuando lo pasó por el lado en el carro y no lo ve mal. ¿De qué quiere que le dijera? Que le aplaudiera, se lo merece, que es rico, a donde quedó pegado ahí. No lo ve mal. Pero si a mí me tiran el carro y casi que tengo que frenar de golpe, y yo digo, uy, ojalá se estrellara, y se estrella, me va a sentir demasiado mal, porque yo no tenía por qué decir. Y yo inmediatamente viene el pensamiento, usted no tenía que desear eso, usted tenía que bendecir, usted tenía que, y viene el Espíritu Santo a redarguir mis pensamientos. Pero si yo digo, que el rico, como se le despedazó el carro, y mire, le quedó la cara pero desfigurada, tome. Si yo no tengo a Cristo en el corazón, yo estoy actuando normal. Eso fue lo que me enseñaron. Ojo por ojo, diente por diente. Punto, se acabó. Pero cuando Cristo está en mi corazón, ojo por ojo, ojo al cuadrado, porque tengo que poner la otra mejilla. Listo. No puedo responder igual. Dice la Biblia, venzan al mal con el bien. Que fulanita dijo y habló y dijo pestes y todo lo demás. Que Dios la bendiga. Pero no, Dios la bendiga, sino, te bendigo, deseo lo mejor para tu vida, ojalá sanes ese corazón. Cuando necesites ayuda, aquí estoy para ayudarte, no puedo maldecir. ¿Sí me explico?
La persona que no hace eso, claramente es porque no se ha metido en esos caminos. Al enemigo ni siquiera no gasta, pero ni un pitufo para que lo entretenga. ¿Por qué? Porque es parte de. El creyente inquieto siente repulsión, dolor y resistencia, porque eso demuestra que el Espíritu Santo está implantando una nueva naturaleza que rechaza la corrupción. El conflicto mismo es la prueba de que hay una vida divina en el alma. Si estoy en constante lucha, eso es una buena señal. Número 2, el objeto de la fe no cambia. Posición perfecta en Cristo, condición imperfecta en la tierra. La seguridad de la salvación no se fundamenta en lo bien que se comporta un cristiano. Ay, qué lindo ora, levanta las manos, porque usted los ve en las redes sociales. O los agarran aquí, hay otros en el suelo, hay otros están así, parecen angelitos, esos, los de cerámica. Y uno dice, qué linda foto. O están los otros que le dicen, grábeme que yo no me dé cuenta que estoy adorando. No, por eso no hay aplausos. O sea, en el cielo no están, uy, ve qué lindo, se portó bien el cristiano hoy. Sino que la seguridad de la salvación es porque Él murió en la cruz por mí. Punto. No porque yo levante las manos, no porque yo aplauda, no porque yo agarre el sobre más grande, yo porque pacté, porque al final, ¿de qué me sirve hacer todo eso si, como dije en un short que subí hoy, si alguien se fue de la iglesia en la que se estaba y se lo topa de frente, no lo saluda? A mí me ha pasado llegar a recoger a mi hija a la escuela y toparme chicos que fueron parte de mi grupo de jóvenes hace años, a los cuales se les ayudó, se les pagó la luz, el agua, el teléfono, se les dio comida, tiquetes para la universidad, y aquí hasta les pongo la cara así y no me conocen, no me ven. ¿Por qué? Porque no me pueden hablar, porque yo no voy a esa iglesia. Eso demuestra claramente que ahí no vive Cristo. Hay una ceguera total que lamentablemente sucede en muchos lugares. Pues ese video lo subí hoy y lo han compartido un montón de veces. O sea, eso es demasiado común. Donde no le hable porque se cambió de iglesia. La iglesia solamente es una. Solo es una. La iglesia de Cristo es una. Lo demás son edificios administrativos. Y aunque, como dices, hay una prédica de Spurgeon que se llama El guerrero desfallecido. Dice, aunque el guerrero desfallezca en la batalla contra la carne, la salvación sigue intacta porque está legalmente justificado ante Dios. Yo voy a tener una lucha en la carne constante, una lucha, no ser carebarro. Y voy a tener una lucha constante y si caigo y me tropiezo, tengo abogado con Cristo. O sea, hay una justificación, pero tiene que haber un arrepentimiento de mi parte. Y la número 3, el clamor de un hijo, no de un esclavo. Cuando Pablo dice, y ahí sí escribí la versión de la nueva traducción viviente, qué lindo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Ese no es un grito de condenación. Él no está diciendo, soy un desgraciado, mátenme. Es que ya estoy harto, soy un pecador inmundo, asqueroso, ni me vea ni me hable porque huelo feo, escupo. No, ese grito no es de alguien condenado, es un grito de clamor de alguien herido en combate. ¿Por qué? Porque lleva a cuesta un cuerpo de muerte. Y como decía mi amigo Jimmy, si usted anda cargando un muerto, a los días el muerto va a oler feo. Pero si usted lo sigue cargando, a las semanas usted es el que va a oler feo por andar cargando un muerto. Tiene que botarlo y tiene que enterrarlo. Ese grito de Pablo de soy un desgraciado es un grito de clamor. Estoy cargando cosas muy difíciles, estoy teniendo una lucha muy dura, pero esa lucha la estoy haciendo porque yo quiero agradar a Dios. De lo contrario no lucho, simplemente hago lo malo. ¿Vamos bien? Sí. La certeza de la victoria final. Aquí lo importante es que la lucha está diseñada para que el creyente deje de confiar en sus propias fuerzas. Si hay oposición, si hay pecado y si hay guerra, es porque tengo que confiar en Cristo. Y solamente en Él puedo salir adelante de la tentación, del pecado, de la codicia, de lo que sea que esté atravesando, porque el mentiroso está en la misma paila del fornicario, y está en la misma paila del engañador, y está en la misma paila del que habla mal. Todos están en la misma olla, ahí van, y a los 8, acá, a todos les echan la misma cantidad, todos en la misma, ahí, hechos un 8, igual. Entonces, el cristiano no pelea para ganar la salvación. Yo peleo
por la victoria que ya Cristo obtuvo. Si yo lucho con el pecado, ya no es por mis fuerzas o porque quiero ser salvo, no. El Señor me salvó, me perdonó y me limpió. Sigo cometiendo pecados porque tengo un historial de más de 30 años que tengo que limpiar y soy humano y me voy a equivocar, pero lucho porque Él ya me dio la victoria. Entonces voy a una pelea segura. No me están tirando a la guerra solo. Y aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Entonces imagínense a un niño de la calle, abandonado, un chiquito huérfano, pasando hambre, pasando frío, cometiendo un megamente, crece cometiendo delitos para sobrevivir, pero un día aparece un hombre millonario y ese hombre millonario lo ve, ahí lo ve, lo encuentra y entonces va ante el juez y dice: yo quiero adoptarlo porque él no puede tener hijos y decide ser un padre amoroso para él y lo adopta, pero así de una forma amorosa. Y entonces ahora el niño pasa de andar en la calle, él firma los papeles, lo convierte oficialmente en su hijo legítimo, firmado, lo sacó de las calles, lo vistió, le dio una casa, le dio todo lo demás y el niño ahora, el niño ya está en una casa, tiene apellido del padre, tiene una casa hermosa, tiene una herencia garantizada. Los papeles dicen que ya es un hijo aquí del hombre y que nada va a cambiar eso. El padre no lo va a volver a la calle, así cometa errores o lo que sea. Cambió, pasó de una vida de miseria a un hogar que ni siquiera tenía. Sin embargo, a ese chiquitín, el primer día lo sientan en la mesa, se guarda la comida, se meten los tenedores, las cucharas, los vasos en la misma casa, comienza a agarrar todo, se lo comienza a robar, rompe un jarrón, grita y todo lo demás. Y el padre lo abraza, lo reconforta y le dice que necesita tiempo para dejar todas las costumbres que aprendió en la calle. Pero no lo devuelve a la calle, no va donde el abogado, no le dice: rompemos los papeles, me deshago este endemoniado mocoso niño del demonio, no lo quiero en la casa, sino que entiende que este chico que creció en las calles sobreviviendo, no sé si alguna vez han visto la película de Un Sueño Posible, la de fútbol americano. Cuando a él lo sientan en la mesa, le dicen, lo llevan a comer y está ahí con los TUI y todos están en el Día de Acción de Gracias, agarran los platos de comida y se sientan a ver fútbol. Él hace así y agarra un poquito de pan y agarra otro bollito de pan y se lo mete aquí, y se lo guarda porque él no sabe cuánto más va a durar ahí. Entonces se guarda la comida. Oye, ¿se la está robando? Y sí, es que no tiene para comer nunca. Y ahora está en una casa donde le están ofreciendo comida, pero me hace gracia porque Michael hace y agarra un bollo y se guarda uno aquí y se guarda otro aquí, porque dice: aquí no sé qué va a pasar. No lo van a echar por eso, simple y sencillamente tiene que experimentar el proceso de dejar eso. ¿Qué es lo que le pasa al chiquitín? Entonces tengamos en cuenta esas tres cosas para terminar. Tenemos que ver esa historia del niño adoptado como adoptados que hemos sido usted y yo. Hablemos de la persona que no cree, ya sea nosotros en algún momento, porque yo fui, ese Saulo que voy a mencionar ahí fui yo muchas veces, pero veámoslo también como nuestros familiares que no están acá, que no conocen. El creyente, el no creyente, juzga desde afuera y él siempre piensa: ¿qué voy a hacer ahí? Son un poco hipócritas, son unos ladrones. Eso es lo que hacen, es meterle la mano. Mire, usted llega ahí, se siente, rapidito le están tocando la billetera, son unos hipócritas, dice que son salvos y están pecando, y de aquel me contaron aquello y del otro me contaron lo otro. Eso es lo que dice el no creyente, y eso es lo que muchas veces usted y yo dijimos, porque yo decía: no, pues ahí regalo hipócritas. Eso es como mi historia con el atletismo. Yo decía: es el deporte más estúpido que hay, andar corriendo ahí como tonto en la calle. O sea, bicicleta todavía, o sea, baloncesto, pero andar ahí corriendo en media calle es lo más tonto que hay. De aquí tengo el recuerdo del atletismo. Yo sé que para algunos religiosos esto se puede morir ahí donde, pero yo me tatué aquí la parte del atletismo, porque el atletismo, el baloncesto y en su momento la zumba fueron lo que Dios utilizó para sacarme de muchos momentos de depresiones. Y yo criticaba el atletismo y yo hablaba pestes del atletismo y terminé corriendo 3 medias maratones y un montón de carreras de 10 kilómetros y de 5 kilómetros y terminé disfrutando de ese deporte, pero yo lo criticaba demasiado. Lo mismo pasa con los no creyentes, hipócritas.
¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los creyentes? Con nuestra vida y nuestros frutos, hacer que el no creyente entienda que esto no es un club de personas perfectas, es un hospital de huérfanos, que aquí venimos hasta el olote, diría mi abuelo, de problemas, de basura, a que nos rehabiliten. Y lo que dejamos aquí es un tiradero de basura. ¿Por qué? Porque esto es un hospital, y aprender a vivir como un hijo toma tiempo, toma mucho tiempo. Y el pecado del cristiano no anula el amor del Padre, pero sí rompe la armonía del hogar. Entonces ellos tienen que ver que nosotros llegamos a un hospital, y aquí no llega gente perfecta, están en otros lugares, aquí no, al menos no en Sin Paredes. Eso es lo que tienen que ver. Pero también veámoslo desde esta óptica: el recién convertido, el que está empezando a dar los pasitos en las cosas de Dios, que no sabe si aplaudir en una canción o cantarla, que se siente así como medio tontón o medio tontona si canta una canción, pero en las calles andan this and that, andamos cantando todo lo demás, pero aquí en la iglesia, qué vergüenza cantar eso. El recién convertido, ¿qué piensa de la historia del niño adoptado? Piensa: acepté a Cristo, pero ayer la embarré. Acepté a Cristo, pero ayer la mega embarré. Acepté a Cristo y sigo en la misma vara de siempre. Acepté a Cristo y sigo cometiendo los mismos errores. Y pegué 4 gritos, y soy chichoso, soy chichosa. Dije esto, dije aquello, dije el otro. Volví a meter las patas. Dios me desechó. Yo no sirvo para las cosas de Dios. Eso es lo que piensa el niño adoptado cuando se jaló la tuerta y dice: no, me van a echar de la casa. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? En este caso de su servidor y de los que tienen un puesto así: explicar con la palabra que las costumbres de la calle, o sea, los pecados del pasado, no van a hacer que el padre rompa el acta de adopción. No lo va a hacer. Y comprender que la salvación suya y la salvación mía está segura. El papel está firmado por la sangre de Cristo, pero que ahora el Espíritu Santo está trabajando en nuestro carácter para que dejemos de actuar como huérfanos y que nos dé la seguridad para levantarnos y pedir perdón en lugar de huir de Dios. En la serie de Chosen, María abandona a Jesús. No me acuerdo si era en Samaria donde estaban, pero estaba en uno de esos lugares. Jesús estaba haciendo milagros y prodigios, y ella lo abandonó y se fue a la taberna donde estaba. Y fue a tomar otra vez, y fue a apostar otra vez, y volvió a hacer lo malo. Y ahí llegó Pedro y ahí llegó Mateo a buscarlo, porque Jesús los mandó. Y ella no quería volverse porque dijo: ya él me perdonó, me sacó de aquí, porque Jesús la encontró en el bar. En el bar fue donde la vio, en el bar fue donde le habló. Saliendo del bar le dijo el nombre que nadie sabía de ella, porque a ella le decían otro nombre. Jesús la rescató y ella decía: ¿cómo voy a llegar donde Él si estoy donde Él me sacó? Y ellos le dijeron: el maestro te está esperando, nos mandó a pedir, nos mandó por ti. Y cuando ella llega y entra y le dice, en la escena como tal, ella le dice: no merezco, fallé, me equivoqué, tiré todo por la borda. Y entonces Jesús le dice: si fuera así de fácil perder las cosas, ¿qué sentido tiene la salvación? No tendría sentido. Dice: te perdono, no vuelvas a pecar. Los que están empezando, o cuando hemos empezado, tenemos miedo, y cuando hacemos lo malo, en lugar de orar, nos apartamos. En lugar de ir a leer la Biblia, nos hacemos un puño. En lugar de buscar de Dios, nos ocupamos de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque creemos que está quítese de aquí, como le decía uno a la mamá: no quiero ni verlo. En este momento, vea, José Murillo, mejor desaparezca o lo desaparezco. Entonces uno le daba miedo porque yo hice lo malo, y le decía a mi mamá: miras que quebré tal cosa. Jamás, está loco, yo me escondo, que lo descubra después. Con Dios no es así. Y si estamos empezando, tenemos que entender y tener claro que los errores que cometemos, ya Él sabía de todos modos, y lo tenemos que buscar. Más bien es lo contrario, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Si no lo buscamos, el enemigo va a tomar ventaja. Y cuando ya tengamos añitos en esto, tenemos que tener cuidado de no volvernos libertarios. Y no hablo del partido político que falleció hace muchos años, porque podríamos decir: como ya soy salvo por gracia, no pasa nada,
sigo pecando, un poquito por aquí, al fin y al cabo, Dios me perdona. No, no funciona así. El mensaje que debemos tener claro es que usar la gracia para pecar es la actitud de un hijo malagradecido y manipulador. Debemos recordar que el pecado no nos quita la salvación, pero sí trae disciplina. Vea, recuerden esto siempre. Esto es demasiado duro. Yo le pido a Dios, Dios, de verdad, perdóname, Padre, perdóname. El pecado, cuando ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no nos quita la salvación. O sea, no nos vamos a ir al infierno. No nos va a quitar la salvación no lo perdemos, no la vamos a perder, pero trae la disciplina. Y la disciplina duele más que perder la salvación, porque nos va a disciplinar. Y la palabra de Dios dice: ¿cuál padre que ama a su hijo no lo corrige? Castigo, le quito esto, no puede ver aquello. En nuestra época, ¿verdad? Ahora ya eso ya no se da. Pero ¿cuál padre no corrige a su hijo? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a corregir? Entonces tengamos en cuenta esto. Pecamos, no perdemos la salvación. La Biblia habla de galardones, y eso yo les voy a contar más adelante. Habla de un montón de cosas. Definitivamente algo muy grande va a haber, que la Biblia me dice: cuide el galardón, cuide el galardón, cuide el galardón. O sea, va a haber entrega de galardones, va a haber algo grande va a haber, que la Biblia nos dice: usted no pierde la salvación, pero no va a tener los galardones. O sea, eso tiene que ser importante. Lo vamos a descubrir cuando estemos allá. Pero nos dice claramente: ok, pecaste, tranquilo, Shilonka, no pasa nada. Take it easy, peace, no pasa nada. Está bien, la salvación no la pierde, pero viene disciplina. Eso fue como cuando yo me encontré a mi papá en el colegio y se dio cuenta que yo lo había perdido. Y yo abrí la puerta y lo vi, cerré la puerta, y todos los asistentes, el director, todo el mundo la disfrutó. ¿Por qué? Porque yo decía: viene la disciplina de mi tata, y esa me va a doler. Me va a doler. Como la canción: te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca. Yo dije: me va a doler. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? No busquemos disciplina. Porque si buscamos disciplina, eso va a arruinar la comunión en casa. ¿Por qué? Porque cuando nos castigamos, cuando castigamos a un hijo, ¿qué hacen cuando están castigados? Y le hacen a uno caras y gestos, y se hacen los resentidos, y se hacen carita de beagle, de como que, ¿verdad?, me maltrató y todo lo demás. Se rompe la comunión en la casa. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento: me castigó, me regañó, me dijo, no me dejó ir. Entonces eso rompe la armonía en la casa. Tenemos que tener cuidado de no caer en la disciplina. Lo mejor es entender que la verdadera madurez no es jactarse de los papeles de adopción, sino parecerse cada día más al Padre que nos adoptó. Y eso me lleva a la conclusión. Cristo firmó nuestra adopción eterna. La salvación no se pierde porque no la ganamos nosotros. Nosotros no podemos perder algo que no ganamos. La salvación la ganó Él. Pero el amor de nuestro Padre es tan grande que no nos deja tirados a las costumbres del pasado. No huimos del pecado por miedo al castigo, huimos del pecado por amor y respeto al Padre que nos rescató. Tenemos, regálenme un segundito porque ya apareció aquí el rompecabezas de TikTok. Ahí está. No huimos del pecado por amor y respeto al Padre que nos rescató. Nadie cae en pecado. No se les olvide esto. Ninguno de nosotros cae en pecado. No vamos a ir caminando y pronto otro, pues, ¿qué se hizo? Cayó en pecado. Se desapareció, cayó en pecado. Iba caminando y ¡pum! ¿Y pero qué hizo? Cayó en pecado. Cayó. O sea, no había nada que hacer. Iba caminando, como le pasó a un ex compañero en el banco. Se viene bajando de la buceta amarilla. Ahí no calculé y se fue en el caño y se desapareció. Nadie lo vio dónde está, en la zanja. Cayó en pecado. O sea, yo iba caminando feliz de la vida, iba tranquilo, iba adorando a Dios, iba cantando, iba haciendo el bien y ¡pum! Caí. Ahí Satanás llegó y me hizo una zancadilla y caí en pecado. Nadie cae en pecado. El pecado es un proceso. Primero lo pienso, lo pensé, cuando lo pienso lo imagino,
Cuando lo imagino le doy forma, cuando le doy forma le doy acción, y cuando le doy acción lo ejecuto, y cuando lo ejecuto ahí se dio el pecado. Pero no caí. Pudo haber sido una semana, pudo haber sido un mes, pudieron haber sido horas, pero primero llegó a mi mente, lo pensé, lo mastiqué, luego lo comencé a imaginar. Pucha, mira, sí, puedo hacer esto. Ajá. Ya cuando lo imagino, ok, en tal lugar, de esta manera, de aquella otra, allá no se van a dar cuenta, aquí no lo van a notar. Ya lo maquiné, y cuando llega el momento, y cuando lo hago, no fue que caí en pecado, no fue que hice ¡pum! Y ya. No, ya venía en eso, ya venía y venía y venía y venía y venía hasta que lo ejecuté. Entonces nadie cae en pecado, o sea, eso no es así. Nosotros lo maquinamos, la pensamos, la analizamos, la imaginamos, la producimos, le agregamos actores secundarios, terceros, quitamos personajes, todo, y lo llevamos a cabo. Y ahí cuando se ejecuta, es cuando uno dice, ahí se dio el pecado, pero nunca caí en él, fue un proceso. Por eso dice, no evitamos pecar para ir al cielo, eso ya lo pagó Cristo. Evitamos pecar porque ya somos hijos de Dios y amamos a nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que entender, como dice Pablo, soy un desgraciado. Dijeron en la tercera de Betty la Fea, capítulo 1, versículo 2. Soy un desgraciado, hago lo malo, quiero hacer lo bueno, y cuando voy a hacer lo bueno, hago lo malo, porque el pecado que habita en mí. Pero entonces tengo que entender hoy que si hay algo en mí que me dice, eso estuvo mal, eso no estuvo bien, entonces hay algo de Dios en mí que me está transformando. ¿Sí me explico? Cerremos nuestros ojos. Padre, definitivamente es duro, es muy duro, Señor, la sociedad en la que vivimos. Es muy complicado, Padre Celestial, el salir adelante en medio de tanta presión, en medio de tanta situación dura y difícil. Señor, hoy entendemos a través de tu palabra que estás haciendo cambios en nuestra vida. Sí, por eso hay luchas, por eso hay dificultades, por eso hay momentos de adversidad, pero hay una muy buena noticia, y es que si yo me siento mal, si algo no está calzando conmigo, si en el momento en el que hago lo malo, que tú sabes que lo planeé, que lo pensé, que lo vi, que lo analicé, que lo medité, que lo cuadré, pero una vez ejecutado, me siento mal, me siento sucio, sucia, me encuentro repitiendo patrones que yo dije que nunca iba a tener, me encuentro haciendo lo malo, hoy entiendo que eso es una buena señal de que estás trabajando en mí, de que el Espíritu Santo está incómodo porque hay mucha basura encima y la está removiendo para poder limpiarme. Señor, como siempre lo digo, yo he hablado del intelecto, Padre, tú habla al corazón y trae convicción de pecado a nuestras vidas. Señor, somos seres humanos y entendemos esta noche que nos vamos a equivocar una y otra vez, pero que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, y que estamos en un proceso donde estamos botando todas nuestras malas costumbres, todas las pulgas y garrapatas que se nos pegaron de años, de personas que nos pegaron, de ambientes, de situaciones que me causaron dolor, que me causaron daño. Señor, todo eso está atrás, y como dice el coro, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Está ahí donde está, con sus ojos cerrados, en la casa donde está viendo, dígale: Señor, tú conoces todo. Tenemos que confesar los pecados. Cuando los confesamos, somos salvos, somos limpios. Entonces, ahí donde usted está, aquí donde estamos, ahí en su casa, dígale: Dios, quédate conmigo, yo no quiero volver atrás. Dios, hoy es el día donde entiendo, donde comprendo, donde me doy cuenta de las oportunidades, porque hasta hoy nos ha sostenido, hasta aquí nos ha sostenido Dios. Y Señor, te digo de todo corazón, perdóname
perdona mi falta, perdona mis malas intenciones, perdóname por lo que hice que no te agrada, que estuvo mal ante tus ojos, porque no hay forma de que me pueda esconder de ti. Y te pido en esta hora, Señor, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Entiendo que van a haber luchas, entiendo que van a haber dificultades, entiendo que van a haber problemas, entiendo que hay costumbres que algunas van a salir, que yo no me acordaba que las tenía, pero si todo eso está saliendo es por una buena señal, es porque me estás cambiando, me estás renovando, me estás transformando. Y por eso te pido, Señor, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Señor, yo envío en bendición a sus casas, a los que estamos acá, a las personas que tú, Señor, sabías que tenían que estar aquí. Gracias, Dios, te doy por ello. Y a las personas que se conectaron, que estuvieron viendo el video, o las que lo están viendo en diferido, Señor, toca sus vidas, transfórmanos y ayúdanos, Señor, a sostenernos fuerte de ti y no volver atrás. Y si cometemos algún error, porque somos miserables y queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo, que recordemos claramente que en lugar de escondernos, tenemos que salir corriendo, pero a tus pies. Tenemos que salir corriendo como David, cuando dijo: quítame el reino, quítame todo, quítame los lujos, quítame todo, pero no apartes tu presencia de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así como David se despojó de todo y reconoció su error y reconoció su pecado y clamó y le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, en esta noche yo te digo, y los que estamos acá te decimos: Padre, no quites de nosotros tu gracia, tu presencia, tu amor y tu misericordia. Quédate conmigo, Señor, quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Señor, que hoy sea una vuelta a la página, un punto y aparte en nuestras vidas, para que podamos ver tu gloria en nuestras vidas, para que podamos ver a nuestros familiares acompañándonos en los caminos de Cristo, para que podamos ver tu gloria en nuestros negocios, que nuestros negocios crecen. ¿Por qué? Porque son bendecidos. ¿Por qué? Porque aprendimos lo que es la bendición, a bendecir y a estar tomados de ti, entendiendo que somos miserables, que hacemos lo malo, pero que podemos huir corriendo rápido como rayo a tus pies, Señor, y pedirte perdón y pedirte que nos limpies. Que hoy sea un punto y aparte, y que a partir de hoy se comience a escribir una página nueva en mi vida, en la vida de mis hermanos, los que están aquí y los que nos ven y los que nos verán más adelante. Comencemos a escribir un capítulo nuevo y que no volvamos atrás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos a la gente online y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y que te lleve con bien. Bendiciones. A las 7, perdón, dije 6.